más de gestión de proyectos. Vamos a hacer una retroalimentación de forma rápida de lo que es la gestión de proyectos. Parte de la función de integradora es que ustedes sepan gestionar proyectos. Entonces, parte de la filosofía que vamos a adoptar es la filosofía PMBOK. Es una filosofía de cierta forma norteamericana, en la cual se van a adoptar ciertos conceptos y principios de proyecto. Ustedes como técnicos aeronáuticos pues deben de adquirir estos conocimientos para poder echar a andar cualquier tipo de proyecto. Ya comentamos, un proyecto es un esfuerzo temporal, puede durar cierto tiempo o puede estar de forma indefinida. Eso va a depender del propio creador del proyecto. Él puede determinar cuándo terminaría. Cada proyecto puede ser tangible o intangible, puede ser un servicio, puede ser un producto, etcétera. Cada proyecto va a tener diferentes características, cada proyecto va a afrontar diferentes circunstancias, cada proyecto va a entregar un servicio, un producto, un documento, una investigación. Los ejemplos de proyecto, pues vamos a tener infinidad de proyectos dentro de una organización. Todos los proyectos deben de ser encarpetados a través de una serie de programas o deben de trabajar a la par conforme a los programas y deben de integrar una carpeta en un portafolio. Entonces, un portafolio contiene programas y proyectos. La estructura de la administración de proyectos, pues es a través de estos conceptos, portafolios, programas y proyectos. Quedamos que un programa puede trabajar a la par con un proyecto o también un programa puede integrar una serie de proyectos. Los portafolios integran programas y proyectos. Entonces, esa es la estructura esencial conforme se va a trabajar de forma organizacional. Los portafolios van a contener programas y proyectos y los programas pueden contener proyectos. Para poder lograr el éxito de estos proyectos, pues debemos de analizar una serie de expectativas, debemos de analizar cierta correlación integrada dentro de una organización. Toda organización va a tener un plan estratégico. Parte del plan estratégico es analizar lo que es el objetivo y la visión general de la propia empresa. Entonces, los proyectos, los programas, los portafolios deben de estar encaminados siempre a través de un plan estratégico. Analizamos una teoría del caso, que la vamos a dejar solamente ahí. La gestión de proyectos va a manejar básicamente 47 procesos y 5 grupos esenciales, que es el inicio, la planeación, la ejecución, el monitoreo y el cierre. Entonces vamos a analizar estos conceptos, estos puntos a través de los proyectos que se han realizado específicamente. Entonces comentamos que parte esencial para poder crear un proyecto es analizar el tiempo, el costo y el alcance. Estos 3 puntos nos van a entregar la calidad. Y a su vez, cada vez que entreguemos un producto, un servicio o terminemos un ciclo dentro de un proyecto, debemos de analizar o debemos de retroalimentar qué aspectos podemos mejorar. Parte del éxito pues es analizar, generar negociación para obtener beneficios en los propios proyectos. Parte del éxito lo vamos a lograr a través de las nuevas tecnologías. Las circunstancias actuales pues nos obligan a poder ofrecer nuestros productos a través de una mercadotecnia, a través del ciberespacio. La metodología en que nosotros vamos a poder trabajar, específicamente en el sector aeronáutico, ahorita nos exige a nivel global, como en todo tipo de industrias, es aplegarnos a la metodología de la cuarta transformación, que es crear o manufacturar a través de diseños 3D. Los recursos que vamos a tener, siempre es importante escatimar los recursos para obtener una eficacia de la producción dentro de la propia empresa. Los requisitos indispensables para lograr los objetivos
deben de apegarse a través de los portafolios, los programas y los propios proyectos. Entonces, analizamos lo que era un proyecto, lo que es un programa, lo que es un portafolio, y nos quedamos en el punto de hablar de la planeación estratégica. Entonces, hablamos de la dirección de portafolios, es una dirección altamente eficaz que debe de conocer todos los aspectos dentro de la organización, debe de tener habilidades y conocimientos para poder liderar todos estos portafolios, todos estos proyectos y todos estos programas. Analizamos que ha habido a lo largo de la historia una serie de proyectos que no tienen caso desarrollarlos. Un ejemplo claro en México pues es el aeropuerto internacional que se echó a perder y que no se gestionó de forma adecuada. El ejemplo claro pues es la forma en que en México nos organizamos. Entonces debemos de aprender un poco más de la gestión de proyectos. Parte de la esencia que debemos de determinar es los proyectos, la planeación estratégica, la administración de los recursos, la efectividad en el cumplimiento de los portafolios para poder, para poder llevar a cabo cualquier tipo de proyecto debemos de generar entregables. Estos entregables deben de cumplir y estructurar el propio portafolio y lógicamente pues adoptar esta filosofía del PMBOK, que es una filosofía comprobada. Cada proyecto va a tener sus diferentes características y lo esencial es poder hacer las cosas correctas en el momento correcto. Entonces, para eso estamos estudiando esto. Es importante y es interesante analizarlo porque lo podemos llevar a cabo desde nuestro proyecto de vida. En este punto nos quedamos, lo que es el proyecto y la planeación estratégica. Dentro de los temas que ya hemos analizado, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, traumas? No, pues. Ok. Bueno, ya somos uno más. Entonces, continuamos. Permítame un minutito, permítame un minuto. Listo, ya estamos de regreso. Voy a dejar de compartir tantito mi pantalla. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Permítame un tantito. Listo, ya estamos de regreso. Ok, les voy a empezar a compartir mi pantalla. Entonces, vamos a seguir viendo lo que es gestión de proyectos.
Vamos a compartir. En este caso, pues ya vamos a hablar de proyectos y planificación estratégica. Vamos a empezar a grabar para YouTube. Screen record, pasar a bien. Ok, entonces vamos a hablar de proyectos y planificación estratégica. Proyectos y planificación estratégica. Ya hemos analizado, hemos hablado de la gestión de proyectos. La planificación estratégica es la forma cómo vamos a lograr el objetivo primordial dentro de cualquier tipo de organización. A través de los proyectos vamos a generar ese granito de arena para poder lograr ese objetivo dentro de una organización. Para esto debemos de generar un plan estratégico. Debemos de analizar la demanda del mercado, debemos de analizar la oportunidad estratégica que se tiene, la necesidad de negocio que vamos a atender, la necesidad social, las consideraciones ambientales, las repercusiones que podemos provocar dentro de nuestro propio producto, la solicitud de un cliente, si alguien tiene una necesidad de un proyecto, los avances tecnológicos los debemos de utilizar para poder adaptarnos a estas nuevas circunstancias, los requisitos legales. A través de todos estos puntos vamos a generar nuestra planeación estratégica para lograr el objetivo primordial dentro de una organización. Analizamos lo que es la planeación estratégica desde el punto de vista de nuestro propio creador del video que vimos la clase pasada. Una planeación estratégica estudia las circunstancias y el entorno, analiza las partes internas y las partes externas y siempre se visualiza al futuro. Define un alcance, genera un proceso continuo de estudio para adaptarse a las circunstancias. Cada vez que se termine un ciclo se analiza y se reconfigura si hay necesidad de replantear las propias operaciones. Generamos tipos de planeación. Vamos a tener planeaciones institucionales, planeaciones intermedias, planeaciones operacionales. Se va a generar un proceso continuo entre la relación efectiva de la propia dirección, análisis de oportunidades y desafíos dentro de la propia estructura organizacional. Se debe de conocer bien el horizonte estratégico, hasta dónde vamos a llegar, en dónde estamos a corto y mediano y largo plazo. Debemos de analizar la incertidumbre, las etapas de la planeación estratégica. Debemos de analizar el objetivo de la empresa, la misión, la visión, la utilidad, la rentabilidad, los objetivos de expansión, la seguridad y la continuidad, la autonomía y la jerarquía de los propios proyectos. Tenemos muchos aspectos a estudiar: política, economía, aspectos sociales, aspectos tecnológicos, legales. Tenemos que analizar todo este contexto para poder replantear nuestras operaciones dentro del plan estratégico. Los consumidores, los proveedores, los competidores, los entes reguladores, analizar las organizaciones, las debilidades que tienen las organizaciones, las oportunidades que podemos crear, las fortalezas, las capacidades, las amenazas que no son controlables, las capacidades directas, la competitividad, aspecto financiero, tecnológico y humano. Son muchos aspectos que incluyen la planeación estratégica. Debemos de analizar nuestro horizonte temporal, dónde estamos. Debemos de diagnosticar nuestra situación, tenemos que tener esa comunicación abierta y debemos de generar esa espontaneidad. Los factores de la estrategia va a depender mucho de las personas, de las habilidades, de las estructuras. Vamos a ir analizando paso a pasito para poder estructurar un proyecto. Por muy pequeño que sea o por muy grande que sea, vamos a estructurar ese proyecto. Cabe recalcar que las PMO, las oficinas de dirección de proyectos, tienen una gran responsabilidad, que es estructurar la gestión del propio proyecto. Aquí nos quedamos en este punto
Las PMO, las direcciones de proyecto, deben de gestionar el apoyo, el control y las directivas. El apoyo se refiere al desempeño de los roles dentro de los proyectos, las plantillas, las mejores prácticas, la capacitación. Si esto lo aterrizamos desde una estructura organizacional aplicada dentro de un taller aeronáutico, debemos de analizar las mejores prácticas. ¿De qué forma podemos eficientar el mantenimiento? ¿De qué forma debemos de aplicar la capacitación? ¿De qué forma debemos de gestionar los proyectos? ¿De qué forma debemos de generar ese acceso a la información? ¿De qué forma debemos de tener esa comunicación? Si lo aterrizamos, la capacitación es estar analizando de forma constante qué sistemas están fallando y a través de un análisis de confiabilidad vamos a poder determinar qué sistemas necesitan ser atendidos. Entonces, si el análisis de confiabilidad me dice que de forma constante están fallando los motores, pues tenemos que dar capacitación en motores, acceso a la información, debemos de tener módulos, debemos diseminar esa información a través de medios informáticos como los iPad, firmas electrónicas para poder acceder a plataformas donde podamos obtener información que nos va a servir para aplicar nuestros procedimientos, acceder a manuales de los operadores aéreos, acceder a manuales, en este caso, de los fabricantes de aeronaves. Y a través de estos proyectos del análisis de las tareas que vamos a realizar dentro de nuestro taller aeronáutico, nos podemos atrever a modificar hasta cierto punto ciertos procedimientos, lógicamente, claro, teniendo el visto bueno del propio fabricante. Entonces podemos gestionar proyectos a partir del análisis del propio gestor, dueño del propio producto. Entonces, de control, ¿cómo podemos controlar? Los directores de proyectos de control proporcionan soporte y exigen el cumplimiento de diferentes medios. Este cumplimiento puede implicar la adopción de marcos y metodologías de la dirección de proyectos. Es claro que todas las empresas actualmente están adoptando la filosofía de los KPIs, es el rendimiento de los empleados. Se analizan de forma constante año con año ese rendimiento y si no se apegan a esos estándares de cumplimiento y de mejora constante, hasta cierto punto pues los empleados pueden quedar exentos dentro de ese rendimiento continuo. La directiva dentro de las propias del concepto de directivas se debe de generar un control de proyectos, asumiendo la propia dirección que ejerzan el grado del control. ¿Cómo vamos a controlar? Debemos de generar esas directrices para que verdaderamente se controle y se garantice la efectividad de las propias operaciones dentro de las mismas empresas. Parte de la función del director de proyectos es gestionar los recursos, identificar y desarrollar una metodología, entrenar y orientar, capacitar y supervisar, monitorear, desarrollar y gestionar políticas, tener comunicación constante entre todos los proyectos. Los directores de proyectos pues tienen una gran responsabilidad que ya mencionamos. Entonces, parte del proyecto estratégico, vamos a ver el siguiente video para que nos quede un poquito más claro de lo que es el concepto de gestión de proyectos, planeación estratégica. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Hoy voy a hablar algo que es muy importante y es de las etapas un poquito ya más avanzadas después de que se definió la visión, la misión, los valores,
después de que ya se identificaron esas líneas estratégicas que va a tener la empresa para los siguientes años y el año actual, tiene un momento que se llama los proyectos estratégicos. Aquí como proyecto estratégico debemos entender la etapa donde una vez que ya se definió ese rumbo y está claro las métricas, pues se debe diseñar un plan establecido, y esto se conoce como proyecto estratégico, que por supuesto va ligado a una serie de programas, y cada programa trae proyectos y cada proyecto trae acciones estratégicas que le comunica a la organización en una línea de tiempo cómo va a ir avanzando todas las líneas estratégicas que la organización ha decidido enfocarse. A fin de asegurar el éxito, tú debes de crear un plan correcto o adecuado. ¿En qué medida? Pues debe de estar en una medida que sea claro para todos, que esté desmenuzado en la línea de tiempo para que la gente no sienta como una carga enorme de todo lo que se tiene que hacer. Esto es algo como muy lógico y humano para ayudar a la psicología de la mente de que realmente vea que la puede alcanzar ese programa o ese proyecto. También es muy importante ver algunos elementos para crear un proyecto estratégico, y es lo que yo te voy a comentar a continuación. El primero es que tienes que determinar una lista de todos los proyectos estratégicos que la empresa ya decidió para el año actual. Ahí realmente no son muchísimos, es lo que la empresa necesita en las diferentes áreas, que puede ser en la parte financiera, en la parte de clientes, en la parte de procesos y en la parte de colaboradores. Una vez que esta lista está identificada, tenemos que identificar desde la parte alta de la organización cuáles son los requerimientos de recursos que nos van a demandar estos proyectos. Aquí realmente tenemos que identificar todo lo que sea recursos, no solo lo económico, el número de personas que se van a involucrar, el enfoque y el tiempo que las personas van a tener, y por supuesto la parte económica. Una vez que ya todo esto está así como previo definido, es muy importante integrar un equipo de líderes estratégicos que son los responsables de estos proyectos en insignia o los proyectos claves de tu organización. Aquí tenemos que identificar con estos líderes realmente qué herramientas, qué técnicas van a necesitar, si van a requerir de algún entrenamiento especializado, de cierta tecnología. Inclusive, yo siempre recomiendo revisar esta parte de las habilidades interpersonales para ver si realmente van a poder soportar la presión, la exigencia, lo que les implique el nuevo reto, porque también esta parte humana, los recursos humanos tienen que ayudar mucho a formarla, a compensarla, para que la gente luego no esté cansada o frustrada con los nuevos retos. Aquí es muy importante también definir cuáles van a ser los lineamientos y las reglas en cuanto al seguimiento que se le va a dar a la estrategia. Yo siempre les digo que una estrategia puede estar muy bien planteada, pero si no tiene una metodología de seguimiento formal, realmente las cosas no van a suceder porque se olvida y gana la operación. Otro punto también es que siempre tienes que crear una línea de tiempo o cronograma. De manera física yo siempre recomiendo para que esté presente y que pueda ver la línea del tiempo de cómo va a ir sucediendo cada una de las etapas de esos proyectos estratégicos. Por supuesto que es importante ir dando seguimiento para que si no estás llegando en las fechas acordadas se puedan hacer ajustes, se pueda determinar qué proceso tienes que hacer diferente para no poner en riesgo el resultado al final del tiempo pactado. También es súper importante establecer cómo van a administrar la información del proyecto, es decir, las metas, las actividades, los proyectos, los deadlines. Esto tiene que estar muy claro antes de todo lo que vamos a comunicarle a la gente, para que una vez que ya nos entusiasmemos, les demos las metas, los pongamos a trabajar, también sepan qué sigue posteriormente, porque ahí es también donde muchas organizaciones fallan. Otro aspecto o punto fundamental es el monitorear y controlar los costos. O sea, al hacer estrategia probablemente sí tenga que haber inversiones diferentes, pero no podemos dejar de lado tener un indicador que nos esté monitoreando si los costos que pusimos realmente van en base al presupuesto. Si te estás quedando corto, pues hay que revisar para no poner en riesgo el futuro, porque probablemente lo proyectaron mal y nos podemos equivocar, pero no nos podemos equivocar al final cuando no llegamos. O sea, tenemos que ir previendo, y por eso es importante el cronograma para que vayamos viendo el avance acordado. Y algo muy importante es que estos líderes estratégicos deben de asegurarse de monitorear la calidad de actividades y entregables, porque aquí buscamos algo de excelencia, no algo mediocre o llegar a medias, porque si no, al año siguiente que quieran hacer planeación estratégica, la gente va a estar desilusionada porque no vio nada espectacular, vio algo un poquito mejor o muchos ni perciben el cambio. Entonces, por eso es súper importante tener un monitoreo de calidad a la excelencia en los entregables,
de las actividades y los acuerdos que hayan ya dispuesto para esos proyectos estratégicos. Te invito a que tomes en cuenta todas estas recomendaciones, aplica las acciones que tengas que implementar de inmediato en tu organización y recuerda que con INEOS tenemos programas que te ayudan a ganar más ahora y en el futuro. Gracias y nos vemos pronto. Los directores de proyecto deben de garantizar que se cumpla con calidad todo lo planteado a través de su propio proyecto. Deben de garantizar que no solamente se hagan por hacer, deben de garantizar que cumplan cierto grado de calidad en sus propios entregables, que deben ser en tiempo y forma para poder garantizar el éxito de la propia producción. Vamos a hacer un pequeño paréntesis dentro del análisis de gestión de proyectos y vamos a preguntarnos por qué tenemos que estudiar esta filosofía, por qué el PMBOK Guide. Vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo y vamos a reflexionar si vale la pena o no analizar este tipo de filosofía en la gestión de proyectos. ¿Qué es la gestión de proyectos? Antes de hablar sobre la gestión de proyectos, vamos a repasar la historia de cómo se llegó a la gerencia de proyectos moderna. La gestión de proyectos como disciplina tiene sus orígenes en diferentes campos, como la ingeniería civil y proyectos de los ministerios de defensa. En 1860, el gobierno de Estados Unidos decidió emprender la gigantesca labor de realizar el primer ferrocarril transcontinental. Las tareas de adquirir, procesar materiales y organizar miles de trabajadores a lo ancho del territorio a esa escala no tenían precedentes. En esas épocas, la única manera de aumentar la productividad era mediante jornadas de trabajo duras y largas, lo cual frecuentemente era la causa de tasas de accidentalidad laborales altas. Además, parecía que siempre ocurrían eventos no planeados que tenían un impacto negativo sobre los proyectos. Los directores de proyectos no tardaron en darse cuenta que la baja productividad era resultado de la falta de planeación y baja eficiencia en los procesos. Y es ahí cuando un ingeniero mecánico llamado Frederick Taylor empezó a estudiar maneras de mejorar la eficiencia y productividad en las industrias, empleando el razonamiento científico y demostrando que la forma de producir puede ser analizada y mejorada. Frederick Taylor fue la persona que acuñó la frase: lo importante no es trabajar más duro, sino trabajar de manera más inteligente. El socio de Taylor, otro ingeniero mecánico llamado Henry Gantt, estaba estudiando la construcción de navíos y más específicamente el orden de las tareas de construcción. Para facilitar la eficiencia, creó un diagrama que documentaba el flujo lógico de una tarea a otra con sus dependencias. Años más tarde, este diagrama se convertiría en el hoy famoso diagrama de Gantt, el cual muestra la secuencia, duración y grado de avance de todas las tareas junto con los hitos que hacen parte del proyecto. El diagrama de Gantt se convirtió en una herramienta tan útil para los gerentes de proyectos de construcción naval que pronto fue adoptada por otras industrias y hoy día es ampliamente utilizado por herramientas como Microsoft Project. Si bien el diagrama de Gantt fue un aporte importante a la ciencia y arte de gestión de proyectos, durante esta etapa temprana la gestión de proyectos todavía se realizaba de manera informal, empleando herramientas y técnicas poco refinadas y sin una estructura global. Al estallar la Primera Guerra Mundial, la demanda de proyectos militares de gran complejidad aumentó, lo cual implicó coordinar una gran variedad de interacciones que requerían de nuevas estrategias y herramientas organizacionales. Es en ese momento cuando los diagramas PERT, junto con el método de camino crítico, fueron desarrollados. Estas herramientas ayudaron a los directores de proyecto a tener mayor control sobre el flujo y resultado de sus proyectos y ayudaron a facilitar la integración de tareas complejas. La era moderna de la gerencia de proyectos empezó en la década de los 50, cuando ingenieros de diferentes disciplinas empezaron a trabajar en equipo y el conocimiento generado durante las operaciones de manufactura en tiempos de guerra contribuyó a enfatizar la importancia de la gerencia efectiva de los procesos. Al finalizar la guerra, este conocimiento fue adoptado por la industria comercial y así empezó una nueva etapa en gestión de proyectos, la cual empezó a ser reconocida como una profesión y disciplina. Durante el año de 1969, en Estados Unidos se fundó el Instituto de Gerencia de Proyectos, o PMI, por sus siglas en inglés, Project Management Institute, el cual se convirtió en la asociación sin ánimo de lucro más grande del mundo, dedicada a las disciplinas de la gestión de proyectos. El PMI publica la guía de los fundamentos de la dirección de proyectos conocida como el Project Management Book of Knowledge, o PMBOK por sus siglas en inglés, la cual se ha convertido en el referente para la gestión de una amplia variedad de proyectos en diferentes industrias con reconocimiento mundial.
Ya que hemos dado un repaso por la historia, ahora estamos mejor preparados para responder a la pregunta: ¿qué es la gestión de proyectos? La gestión de proyectos se trata de integrar los diferentes componentes de un proyecto para lograr un objetivo específico durante las etapas de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Para lograr metas específicas, toda organización, sin importar su tamaño, en algún momento debe emprender proyectos con el fin de mejorar una operación o cumplir con alguna necesidad. El reto de un director de proyectos es cumplir con todos los objetivos del proyecto dentro de las restricciones establecidas. Las principales restricciones de un proyecto son el tiempo necesario para completar el proyecto, los costos del proyecto y mantener el alcance del proyecto. A este conjunto de restricciones se les denomina la triple restricción. Como ya sabemos que en un proyecto no hace parte de las operaciones diarias de un negocio, es importante planear. Estimar lo más exacto posible los recursos necesarios que se requieren para completar el proyecto. Puede ocurrir que un director del proyecto impaciente puede estar tentado a empezar de manera inmediata el proyecto sin la previa planeación y estimación requerida, pero esta impaciencia se puede pagar cara, puesto que los errores cometidos durante la etapa de planeación pueden resultar muy costosos en términos de tiempo y costos, llevando a un posible fracaso. Ningún director de proyecto que se respete se haría cargo de un proyecto para hacerlo fracasar, y es esa la importancia de seguir los pasos planteados por el PMBOK, los cuales facilitan la consecución de las metas y objetivos que son la razón del proyecto. La gestión de proyectos está compuesta por 5 fases que transcurren de manera horizontal a lo largo de la matriz de procesos. Estas fases son conocidas como los grupos de procesos de la gestión de proyectos. Los grupos de procesos son grupo de iniciación, grupo de planeación, grupo de ejecución, grupo de monitoreo y control y grupo de cierre. El eje vertical de la matriz de procesos consiste en 10 pasos, los cuales tienen una secuencia lógica. Estos pasos son conocidos como las áreas de conocimiento y son integración, alcance, tiempo, costo, recursos humanos, calidad, comunicaciones, riesgo, adquisiciones y gestión de los interesados. El PMBOK define 47 procesos que están distribuidos dentro de la matriz de procesos y que todo director de proyectos que aspira a seguir la metodología del PMBOK debe conocer. Puede que parezca que son muchos, y lo son, pero a medida que exploramos el marco teórico, será más claro cómo estos procesos tienen un orden lógico que está basado en el sentido común. Puede que diferentes industrias empleen variaciones de los grupos de procesos, y no todos los proyectos requieran todas las áreas de conocimiento o todos los 47 procesos individuales. Adicionalmente, algunos proyectos necesitarán usar de manera repetida algunas partes del marco teórico del PMBOK. No importa si el proyecto es grande, complejo, internacional o pequeño, sencillo y local. Lo importante para un director de proyecto es seguir los procesos de acuerdo al marco teórico y de esa manera poder asegurar una implementación sin mayores traumatismos y facilitar al director de proyecto a completar los entregables oportunamente y dentro de las restricciones. Entre los grupos de procesos y áreas de conocimiento están definidas todas las funciones de la gestión de proyectos requeridas para lograr los objetivos y completar el proyecto. Dicho de otra manera, la gestión de proyectos exitosa es el pegante que mantiene la cohesión del proyecto para que el esfuerzo invertido no se caiga en pedazos. Es una filosofía interesante que ha dado resultado en diferentes empresas, y todos los que han logrado la certificación de PMBOK actualmente pues dirigen y gestionan los proyectos en grandes empresas. Vamos a analizar ahora el enfoque de la relación que se va a tener entre la dirección de proyecto y una nueva área que vamos a determinar, que es la gestión de operaciones a través de la estrategia organizacional. La estrategia organizacional es el modo como la empresa va a determinar su propio objetivo. Ese objetivo debe de ser controlado a través de la gestión de operaciones dentro de los proyectos y programas. La gestión de operaciones, como lo comenta, debe de ser responsable de la propia supervisión. Vamos a decirlo así, la gestión de operaciones son los propios supervisores, la dirección del control y de las operaciones del propio negocio. Las operaciones involucran, evolucionan para dar soporte al propio negocio día con día y son necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos tácticos.
Algunos tipos de operaciones son, por ejemplo, las operaciones de producción, las operaciones de fabricación, las operaciones contables, los soportes de software y los soportes de mantenimiento. Si nosotros lo aterrizamos en el concepto de manufactura aeronáutica, manufactura aeroespacial, esta metodología ya está planteada dentro de los softwares de aplicación de diseño 3D. Ya tenemos un diseño de manejo de programas en los cuales podemos integrar una colaboración entre varios sectores dentro de una área de producción. Entonces involucra lo que es la gestión de operaciones, es controlar y supervisar que realmente se estén integrando esos eslabones. Cada uno de estos engranes que estamos visualizando aquí enfrente representa una operación diaria y el conjunto de estos eslabones generan la operación continua dentro de toda la organización. Vamos a ver un concepto de lo que es la gestión de operaciones. Hola amigos emprendedores, empresarios y profesionales. En la lección de hoy de la Universidad de Tlaxcala, las clases de Gestionar Fácil, vamos a hablar de la gestión organizada de las operaciones y para eso vamos a partir de un principio que es el ciclo de la calidad, el cual se representa por este ciclo, donde si planificas a través de proyectos, documentos y reuniones, haces o ejecutas lo planificado, verificas lo que se ha hecho a través de auditoría o evaluación y corriges las cosas que son puntos de mejora y actúas sobre ellas para volver otra vez a planificar y volver en ese círculo virtuoso, la empresa funcionará perfectamente. Y para demostrar esto vamos a ver dos ejemplos de dos mercados, uno que es a mi mano izquierda la fábrica de bebidas y a mi mano derecha los servicios de spas. A mi izquierda tenemos los dos púgiles, Pepe, que tiene una empresa que se llama Pepe Fruit, que tiene 50 años, heredada de su padre, Pepe, y Carlos, que es un emprendedor que fundó su empresa Batidos y Algo Más, la cual tiene 10 años. Vamos a ver cómo se han manejado uno de ellos. Pepe Fruit empezó hace 50 años, como vemos esto es el día de hoy, este es el año número 1, esto sería la fecha actual, y está representado por la línea roja. Todo lo rojo es lo de Pepe, la pata, y lo azul es lo de Carlos. Empezó facturando cerca de 1 millón de euros, porque el padre, Pepe, tenía una fábrica y empezó a fabricar, los costes más o menos los tenía asumidos y lanzó una línea de bebidas de frutas. Hace 50 años era algo novedoso y facturaba mucho, aunque poco a poco fue facturando menos. Era una persona desorganizada, tenía un mercado prácticamente todo para él y lo desaprovechó. Después de varios años hubo el relevo generacional y Pepe, hijo, que era un niño mimado, no tenía mucha idea de cómo gestionar empresas, empezó el declive con él. Y un declive que lo ha llevado hasta hoy, que está en pérdida. ¿Qué es lo que ocurrió? Heredó una estructura poco optimizada y no planificó sus costes. Error número 1, no planificó y peor aún los costes. 2, las tareas se hacían sin una planificación y liderazgo. Se iban pasando de unos a otros, más o menos yendo sobre la marcha porque ya algo estaba funcionando. Siguiente, no se estaban haciendo según una planificación, luego ya empezamos a desviarnos. La costumbre, porque antes todo iba bien, hizo perder la política de verificación. No se verificaban las cosas, ni se planificaban, ni se hacían cosas que se quedaban ahí, se hacían y no se iban a ningún lugar, ¿no? Se pasaban el día apagando fuegos en lugar de mejorar y perdió el liderazgo por su mala gestión, lo cual es evidente. Si lo vemos de manera gráfica, este sería Pepe, y esto es intentando el hombre aquí solucionar las cosas apagando fuegos, pero aquí tiene un caos, no tiene una línea recta, una planificación. El otro púgil, que es Carlos, empezó su empresa hace 10 años
buscó financiación, consiguió financiación de más de medio millón de euros, ha ido perdiendo dinero todo este tiempo, pero cada vez menos, hacia la rentabilidad. Él planificó correctamente sus costes y su flujo de caja. Hizo las tareas según su planificación y su business plan. Ajustó las tareas y las fue verificando sobre la marcha, para ver si funcionaba bien. Corregía, actuaba, corregía y luego volvía a planificar. Y de esta manera consiguió entrar en una espiral virtuosa hacia arriba, que lo que hizo es que llegó a este punto de equilibrio y enseguida ya buscó inversores para potenciar la empresa una vez que tenía muchísimo valor, apalancarse en inversores y hacerla crecer hasta unos puntos que hoy en día está facturando cerca de 1 millón de euros. A nuestra derecha, o a mi izquierda, tenemos el caso de María versus Lolita. Vamos a empezar por Lolita, que hizo el Spa El Encanto hace 6 años. Lolita es una emprendedora que empezó también de cero y con poco dinero hace 6 años. Como vemos aquí, esto es el punto cero, esto es la pérdida y le costó mucha rentabilidad. Sin embargo, empezó con un spa muy modesto, gastó poco dinero y tardó 3 años en rentabilizarlo. Mejoró su rendimiento y una vez que optimizó sus tareas, aquí es cuando ya empezó a salir y aquí es donde empezó a utilizar sistemas de calidad y gestión de proyectos para tener un poquito más de control. Consiguió atravesar la famosa travesía del desierto, que lo podéis ver en los vídeos, uno de los vídeos de Gestionar Fácil, que es el de las etapas de las empresas, y aquí ya dijo, me voy a profesionalizar. Aquí en realidad se enfocó en sacar el negocio adelante. Mientras que Carlos lo tenía un poco más planificado, también lo necesitaba porque tenía que contar con muchos más recursos, aunque también se enfocó en sacar el negocio adelante. Y aquí ya empezó a utilizar más sistemas de control para potenciar. Cuando llegó aquí, ya empezó a mejorar su imagen, quería mejorar su imagen, entonces empezó a implementar también sistemas de control de calidad para las tareas de marketing, para las tareas comerciales, para las tareas de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y después lo que hizo cuando llegó aquí es crear un manual de operaciones. Si ya sabes cómo funciona tu negocio, creas un manual de operaciones para estandarizar. Si ya se estandarizas, pues lo puedes aplicar a otros negocios. Entonces lo que hizo aquí es invertir este dinero y buscar financiación para montar un nuevo spa. Evidentemente aquí vemos que tiene pérdidas de aproximadamente unos 450.000 euros y la financiación es esto de aquí más esto de aquí, más o menos habrá necesitado unos 700.000 euros para montar el nuevo spa. Sin embargo, el momento que lo montó, empezó a implantar las operaciones que tenía planificadas en su manual de operaciones, hacía lo que estaba según la planificación, verificaba y actuaba, ya sabía cómo hacer las cosas y empezó a crecer, hasta el punto que llegó aquí arriba y ya decidió volver a invertir en un tercer spa. Aquí es donde está el tercer spa y ya montó una pequeña cadena. Y luego se está planteando, después de haber hecho su tercer spa y ya tener un track record, de poder hacer franquiciar a otros posibles empresarios que quieran tener un spa con la marca Spa El Encanto, porque ya sabe cómo funciona, tiene 3, lo ha hecho con éxito y es una empresa bastante rentable. Y a partir de aquí, eso se lo está planteando ahora porque a partir de que abrió el tercer spa ya le costó mucho menos tuvo mucho menos pérdidas porque ya tenía ingresos razonables y empezó a crecer de manera exponencial. Viendo el éxito que iba teniendo su amiga, porque se conocían, María fundó City Spa, el cual era un spa mucho más lujoso, mucho más para un público ejecutivo nivel alto, y empezó con una inversión fuerte, fue despacito, planificó las inversiones, el trato con el cliente, se enfocó en analizar cómo funcionó y en copiar un poco el modelo de Spa El Encanto, y se centró en hacer las tareas prioritarias poniéndose en los pies del cliente y pidiendo mucho feedback, haciendo mucho este proceso, planificar, hacer, verificar, pedir feedback en la verificación para mejorar y actuar, ejecutar las mejoras, volver a planificar, volver a hacer lo planificado que hemos visto aquí, volver a pedir feedback del cliente y así continuamente ir mejorando, y se puede ir viendo que poco a poco va creciendo, ¿no?
A partir de aquí es donde instaura una herramienta de gestión de proyectos y de gestión de calidad y se puede ver cómo va mejorando. ¿Por qué es importante una herramienta de este estilo, que la puedes tener en Plattsila o la puedes tener en cualquier otro proveedor? Porque tienes que sistematizar. Esto no vale con una hoja de Excel, con poner esto o lo otro, porque tú tienes que ver las comprobaciones las tienes que hacer, las no conformidades que hay, las acciones de mejora y las tareas que surgen de las acciones de mejora, y todo esto poderlo sistematizar para poder meterlo en tu día a día. No basta con decir yo voy a hacer esto, yo voy a hacerlo. Esta manera de funcionar es lo que diferencia empresas de éxito de fracaso y lo que diferencia lo que se llama el círculo, la espiral virtuosa o la espiral del fracaso. En el caso de Carlos, está muy claro que él empezó aquí poco a poco, fue mejorando, cada vez iba mejor, cada vez iba mejor, y la espiral iba hacia arriba. Estaban más contentos los trabajadores porque están funcionando en un sitio que funciona, a todo el mundo le gusta estar en un equipo vencedor. Estaban más contentos sus clientes porque se respiraba mejor ambiente, mejores energías. Estaban más clientes los consumidores, porque los clientes de las fábricas pues son los distribuidores, pero los clientes finales son los consumidores. Y en definitiva va siempre mejorando. Entras en una dinámica de mejora. A partir de hacer esto, puedes entrar en una dinámica de mejora o puedes entrar en una dinámica, si no lo haces, al revés, contrario. ¿Qué es lo que le ocurrió a Pepe, que era un hijo mimado de papá y no sabía estar al día a día? Pero no es estar al día a día, no es apagar fuegos, sino es planificar, hacer, verificar y actuar para que, si ves, esta es la línea de trabajo de Carlos, si ves que algún punto se te aleja de tu planificación, rápidamente aquí en la verificación lo metes dentro y que no se te escape nada. Hay muchas partes dentro de la empresa. Bueno, esto puede ser comercial, esto puede ser operaciones, y así vas añadiendo distintas líneas a tu proceso, ¿no? Y evitas que te ocurra lo que le ocurrió a Carlos, que facturaba menos, están desconformes, pierden clientes, pierden dinero, y hasta el final estrellarse. A no ser que hagan un corte y consiga darle la vuelta. ¿Y cómo consigues hacer un corte y darle la vuelta? No hay secretos. De nuevo, lo mismo. En el caso de Carlos, de Pepe, quítate todo lo que te sobra. Elimina costes, elimina procesos, quédate con menos cosas y vuelve a hacer las cosas bien, poco a poco. Ya tienes una base, tienes una empresa con infraestructura, aprovéchala, pero quita todo aquello que está mal hecho y vuelve a hacer área por área, proceso a proceso, planifícalos, sé fiel a lo que planificas, comprueba y ves mejorando. Y esta, amigos, es la manera de poder hacer que vuestras empresas, si están en una posición mediocre, empiecen a ir poco a poco hacia arriba, y lo más importante, que vuestros colaboradores, vuestros miembros del equipo, puedan hacerlo ellos también, siguiendo vuestra línea. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo video. Si correlacionamos el concepto en el medio de aviación, lo que es la gestión de las operaciones están determinadas por normativa dentro de los propios manuales. Y recordemos, los propios manuales ya están determinados por los grandes analistas, en este caso específicamente por la Federal Aviation Administration, en el cual nos determina que debemos de tener un manual general de operaciones, un manual general de mantenimiento, en el cual vamos a administrar cómo se va a trabajar y se va a gestionar administrativamente el enfoque dentro de una operadora aérea, dentro de una aerolínea. En el aspecto aeronáutico se tienen filosofías de calidad como el Aerospace 9100, que es el equivalente a ISO 9000, pero esta filosofía entra dentro del análisis de cualquier tipo de organización de manufactura. Vamos a tener una filosofía de proceso industrial, en el cual pues debemos de garantizar que se cumplan todas estas operaciones para obtener una estrategia organizacional. Vamos a ver este otro video que nos va a determinar la propia gestión de las mismas operaciones. Hola, bienvenido a un programa más
En esta ocasión vamos a hablar de la administración de operaciones, pero antes de hablar de la administración de operaciones, hay que hablar de qué es una operación en una empresa. Todo aquello que está detrás de cámaras, todo aquello que no está frente al cliente, por ejemplo, como los inventarios, como la logística, a todo eso en muchas empresas se les llama operaciones. Es decir, las operaciones son la parte de la empresa que tiene una serie de ramificaciones y de problemas que debe resolver el administrador de empresas. Hay actividades de ejecución, de logística, de carga, de descarga. Todas esas son llamadas operaciones en la empresa. En algunas empresas, las operaciones son más de tipo logístico. Por ejemplo, en una empresa de servicios de transporte o de mudanzas. En otras empresas, las operaciones tienen que ver con contratación de recursos humanos. O en otras empresas, como en una agencia de marketing, las operaciones tienen que ver con el montaje de eventos. Por lo tanto, cuando hablamos de la administración de operaciones, hablamos de todas las actividades que permiten que el negocio funcione perfectamente. Por ejemplo, un área en las operaciones puede ser la calidad. Si tú tienes una empresa en donde estás vendiendo piñas, parte de las operaciones es verificar que la calidad de las piñas, medida por tamaño, color, peso, sea siempre la misma. Otro ejemplo de las operaciones puede ser la productividad, que te permite abastecer cuánto va a producir la fábrica por hora. Eso también es parte de las operaciones. Otra área de las operaciones pueden ser los costos de producción. En fin, cualquier parte que tenga que ver con la operatividad de una empresa se puede hacer dentro del área de administración de operaciones. Normalmente, esta área de administración de operaciones se utiliza en el área de producción o en el área de transformación de una empresa. Es un área sumamente complicada en términos de las cosas que se tienen que hacer. Pero cuando haces administración de operaciones, es importante que te encargues de ciertas cosas como lo son la calidad, los procesos, que es una parte muy importante. Toda organización que quiere ser eficiente y productiva debe de trabajar en sus procesos. También puede ser la organización de las personas para lograr un fin común. Por ejemplo, si se va a cargar o se va a descargar, o hay choferes o hay montacarguistas, toda esa organización está dentro del área de organización en administración de operaciones. También puede ser que el abastecimiento, que siempre el almacén esté lleno y que siempre hayan cosas, puede ser que también forme parte de la administración de operaciones. Pero antes de continuar, déjame decirte que si quieres recibir más cosas y quieres aprender más de negocios, seas estudiante, emprendedor o empresario. La gestión de operaciones se debe de aplicar de forma constante. Debe de generar en ocasiones cambios y estos cambios en ocasiones van a producir un nuevo proyecto. Lógicamente es un proyecto determinado específicamente para una atención de un cambio. En particular cuando se producen los cambios, las sustancias en consecuencia de entrega de un nuevo producto, de un nuevo servicio, van a ser ese nuevo proyecto. Las operaciones permanentes están fuera del alcance de un proyecto, sin embargo, existen puntos de intersección en que se van a cruzar ambas áreas. Entonces es importante identificar estos nuevos proyectos que solamente van a gestionar el cambio para la gestión de las propias operaciones. Entonces, a grandes rasgos, una operación es todo aquello que aporta dentro del organismo un trabajo para la realización del propio producto. Hasta aquí le vamos a dejar solamente el concepto de gestión de operaciones. Espero que quede un poquito claro la relación que se debe de tener entre los proyectos y el análisis de las propias operaciones, los trabajos específicos que se van a realizar. Vamos a analizar más a fondo analizando casos. Entonces vamos a realizar o vamos a checar sus tareas. ¿Dudas, preguntas? No, profe. No hay preguntas. ¿Traumas? No hay traumas. Vamos a checar la tarea
parte de la tarea que dejamos es crear o empezar a gestionar un primer proyecto. Entonces vamos a analizar y vamos a aterrizar estos conceptos. Aquí tenemos la tarea 1 del segundo parcial de integradora. Entonces muchos ya la tuvieron que haber entregado. Vamos a analizar las tareas. En este caso, pues Aragón nada más lo vio, casi que lo vio, Galicia lo vio, González Arzola lo entregó. Entonces vamos a aprovechar de los que tuvieron la oportunidad de entregarlo. González Arzola vamos a analizar los proyectos y vamos, el objetivo no es señalar, sino determinar específicamente de lo que hemos aprendido, aterrizar los conceptos y aplicarlos ya en una teoría del caso. González Arzola, ¿nos ayudas a explicar tu proyecto? Sí, profe. Bueno, mi proyecto es una generación económica por causa de la pandemia. Para esto sería la creación de un servicio a prestar. En este caso sería, ¿cómo se llama? Bueno, un local donde podríamos vender comida o bebidas. Le podría cambiar. Ok, claro que sí. Bueno, la planificación de esto sería buscar el lugar o la accesoria donde vamos a prestar el servicio para poder llevar a cabo el objetivo. Necesitamos ver la compra o renta de lo que vamos a ocupar, sean sillas, los cubiertos para la comida y todos estos bienes y la limpieza por causa de la pandemia. Ok. Bueno, los productos serían a vender, serían las bebidas, tanto jugos, cafés, etcétera, y en la comida, pues lo que pida o el lugar venda. Ok, perfecto. Bueno, la ejecución, para esto debemos haber completado los gastos, los típicos gastos que vamos a ocupar en los materiales, como ya había dicho, la compra o renta del lugar, también la propaganda del lugar para llevar a cabo y que conozcan más el lugar, la compra de los alimentos que vamos a ocupar, como las frutas o lo que vamos a utilizar para hacer las comidas o las bebidas. Ok. Bueno, el monitoreo, para esto el dueño debe checar que la comida o las bebidas se entreguen al cliente, deben estar bien entregadas o no tengan alguna falla o alguna cosa que no quieras que esté en la comida. Checar las normas de cuidado y de limpieza del local y tanto de las personas como las mesas. Atender las posibles quejas que tengan los clientes por parte de los que prestan el servicio y mejorar en puntos que puedan ayudar al negocio a crecer. Ok, perfecto. Y coordinación. La coordinación sería que los trabajadores tengan un buen trabajo en equipo para poder llevar a cabo todos los pedidos o todo lo que les pida el cliente. El jefe o el dueño del lugar tiene que tener muy bien sus cuentas para poder ver si tiene las pérdidas o tienen ganancias, porque en este caso si tuviera pérdidas, pues estaría fracasando el proyecto. El buen manejo de los meseros al llevar los productos o para tener una buena coordinación. Y eso ya podría... Y bueno, y el cierre del proyecto sería al lograr ver que ya hay ganancias del proyecto, pues ya no tendría que, bueno, ya sería el cierre del proyecto, ya no tendría por qué haber más cosas. Y si lo hubiera, eso ya tendría que hacerse en otro proyecto, porque si ya hay ganancias y si ya hay cosas que nos están
sustentando en la economía, pues ya logramos nuestro proyecto que habíamos hecho. Y como le digo, si tuviéramos algunas otras cosas, eso ya sería otro proyecto que deberíamos de hacer. Perfecto, González Arzola. Es muy buen trabajo, te mereces un 10, está muy bien estructurado, referente a los conceptos que hemos analizado. Ahorita hay que analizar o hay que anexarle cosas adicionales como identificar lo que es las operaciones dentro de tu negocio, dentro de tu proyecto. Una de las operaciones esenciales es realizar el producto. El producto es la comida. Entonces también sería analizar el riesgo también, qué tipo de comida vas a vender, qué tipo de calidad vas a entregar en tu comida. Recordemos y analizamos desde el punto de vista del cliente, los que somos dragones y vamos a estos restaurantes, queremos que nos sirvan rápido y que nos sirvan una comida sabrosa. Entonces, hasta cierto punto debemos de analizar esas operaciones que se van a realizar dentro de este proyecto para poder gestionar todas estas operaciones y analizar también el riesgo. Entonces, parte de las circunstancias, imaginemos que volviera a pasar la pandemia, todo de nuevo semáforo rojo. ¿Cómo garantizas que el proyecto va a continuar? Es garantizar la continuidad del negocio. ¿Cómo garantizas la continuidad del negocio? Me atrevería a decir, ¿cómo vendiendo pues en línea? Tener el restaurante en línea y tener ya una plataforma. Entonces, desde ahorita sería interesante ya crear una plataforma que a su vez pues también nos va a servir en mucho para poder generar esa mercadotecnia y poder ofrecer los servicios desde ahorita. Entonces hay que analizar todos los puntos esenciales y nos ayudan mucho para poder gestionar cualquier tipo de proyecto. Muchas gracias, González Arzola, es muy buen proyecto. Entonces de una vez vamos a asignarte aquí parte de la evaluación. Entonces aquí les pongo exposición. Entonces vamos a ponerle la sigla de exposición proyecto 1. Entonces aquí vamos a asignar el nombre, exposición. Proyecto 1. Entonces aquí las siglas son proyecto 1. Perfecto. Entonces, González Arzola. Entonces aquí te vamos a asignar 200 puntos. Vamos a asignarle un máximo de este trabajo, 200 puntos. Entonces ya lo tenemos ahí cargado y lo dejamos guardado. Vamos a continuar analizando los siguientes proyectos. Vamos a regresarnos un poquitito. Ay, profe, Sí, ¿podría poner mi asistencia también? ¿Quién anda por ahí? González Arzola. González Arzola. Aquí está. Por favor. ¿Quién más falta de asistencia de una vez? Leiva, profe. Leiva Herrera Marcos. Perfecto. ¿Quién más falta? ¿Nadie más? Bueno, continuamos. Vamos a preguntarle. Nolasco Chino, ¿ya llegó? No está. Analizamos el siguiente. Leiva Herrera Marcos. Marco, ¿nos ayudas con tu proyecto, Marcos? Bueno, si me escuchan. Marcos, ¿andas por ahí? Leiva Herrera Marcos. Marcos, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan los demás? Sí, profe. ¿Sí? ¿No está Marcos? ¿Ya se fue por ahí? No está Marco. Ok. Entonces vamos a analizarlo de todos modos. Vamos a regresarnos a analizar la tarea. Vamos a buscarla. Proyecto inicial. Aquí la tenemos. Entonces
Proyecto de Marcos es aviones convertidos en hotel. No, pero mejor vamos a dar oportunidad de alguien que sí esté, porque quiero entregar de una vez una calificación. Entonces sería Leiva Herrera Marcos y vamos a ver entregado González Arzola y luego tenemos entregado Melgarejo Espinosa. Vamos a analizar Melgarejo Espinosa, proyecto inicial. Entonces aquí tenemos el proyecto inicial y vamos a ver si está Melgarejo. Sí, profe. Ok, Melgarejo, tu proyecto es dar clases particulares de física, química y matemáticas. Adelante. Sí. Como usted lo mencionó, el objetivo es dar un servicio. En este caso es dar clases particulares. Como objetivo tengo es dar clases presenciales a los chicos de primaria, ya que por esta situación del COVID-19 ha decaído los conocimientos de los mismos alumnos, ya que por medio de las clases en línea, pues no es muy eficiente que digamos, ya que existen varias distracciones, tanto en casa como en la misma computadora, los chicos se distraen. Entonces el objetivo es dar clases presenciales para reforzar y aumentar sus conocimientos que estén aprendiendo por parte de su institución escolar. Perfecto. Bueno, el servicio es dar al estudiante conocimientos de física, química y matemáticas, basados en sus grados de estudio, y además superar esos conocimientos a un mayor grado, mediante las mismas clases particulares en las cuales se le dará una atención adecuada con temas de estudios específicos que más adelante se observa. Ok, perfecto. Por parte mía, yo investigué la autorización para dar clases. En este caso es el acuerdo número 357 por parte de la Secretaría de Educación Pública. Ok. Ya que cualquier proyecto debe de tener una autorización. Ok, estás analizando el aspecto reglamentario. Perfecto. También, mediante un proyecto, se vienen beneficios. En este caso, los beneficios son, estos beneficios los tengo para el alumno, que es repaso de materias, conocimientos mayores, una mejora de calificaciones, mejoramiento de atención, mejoramiento de razonamiento y mayor seguridad del mismo alumno. Ok, perfecto. Aquí se ve el cronograma de actividades que ya se tendría planteado por parte de las clases, y se le aumentaría lo que el estudiante esté viendo en su escuela. Perdón, adelante. Sí. Entonces, este cronograma se basa en proyectos semanales, y cada tercer semana se hace un examen para ver la evolución del mismo alumno.
El costo por las clases viene siendo 100 la hora, 400 por semana y 2,000 por mes. El dinero que se recaude de lo ganado se invertiría en copias y ejercicios que se les daría a los alumnos. Aquí coloqué una tabla para ver el progreso del alumno. Contando la serie 3, es el conocimiento que será alcanzado por el estudiante al finalizar el curso. Estos son los resultados con los que el proyecto está deseando llegar. Y eso sería todo. Perfecto. Muy buen trabajo, muy buen trabajo. Ambos trabajos son hasta cierto punto ejecutables, se pueden realizar. En este caso, en este trabajo particularmente, es un trabajo en el cual pudieras no generar inversión. Un dilema que me gusta es la mejor inversión es aquella inversión que no se hace, ¿no? Por ejemplo, tú inviertes tu capital humano y esa inversión no genera gasto. Entonces, tu conocimiento lo vas a compartir y vas a enseñar. Entonces, eso no te va a generar una inversión. Entonces, es muy buen proyecto. Yo te recomendaría que lo llevaras a cabo. En este caso, pues también debemos de analizar diferentes aspectos que lo vimos, aspectos sociales, las circunstancias actuales, pues te recomendaría generar una plataforma donde te pudieras promocionar, entrar a los diferentes grupos que se generan en uno de los medios masivos, como pudiera ser el Facebook, grupos donde están buscando clases particulares, entrar, promocionar para que pudieran salir. Entonces se pueden perfeccionar. Entonces, ahorita anexamos varios puntos adicionales e identificar parte de las operaciones, pues específicamente son los tipos de materia que tú vas a dar: física, química, matemáticas. Tu operación de método de enseñanza de física, tu método de enseñanza de química, tu método de enseñanza de matemáticas, el contenido que les vas a dar. Debes de analizar si es un alumno de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y en función a ese desarrollo debes de ofrecer al mercado. Entonces, ese sería tu análisis de riesgo. Muy buen trabajo. Entonces, déjame, te pongo de una vez tu trabajo, tu calificación. Entonces, aquí no estaba Leiva, González Arzola y Melgarejo. Entonces, muy buen trabajo, te felicito, Melgarejo. Y ahí tienes 200 puntos. Entonces, pues damos por el día de hoy la sesión terminada. Muy buenos trabajos, me da orgullo. Sigan así. No echen en saco roto esto. Esto les va a ayudar mucho para desarrollar su propia vida personal. Entonces, recuerden, a veces la gestión de proyectos, luego decimos, pues yo necesito dinero para invertir. No, a veces solamente las ideas nos pueden dar esas formas de inversión. Entonces, si no tenemos dinero, podemos invertir conocimiento, podemos invertir servicio. Entonces, hay muchos tipos de proyectos, podemos generar documentos. Entonces, es interesante todo este tipo de proyectos porque nos dan una herramienta para poder afrontar esta vida que se pone cada vez más difícil. Pues muchísimas gracias, no sé si tengan dudas, preguntas, traumas. No, profe. Entonces damos por terminada nuestra sesión.
y nos vemos la siguiente clase. Vamos a seguir continuando con los temas y vamos a seguir analizando. Les recuerdo, el próximo jueves hay examen. Ahorita sí alargamos esta clase, vamos a terminar la clase. Entonces, traten